Buenos días, hoy día vamos a ver la acreditación de instituciones de salud y vamos a ver evaluación, ¿no es cierto?, del programa de control de infecciones. Este tema es relevante en relación a que como funcionarios de salud y como futuros profesionales debemos saber de qué estamos hablando cuando nos hablan de la temática de acreditación. Las acreditaciones para los hospitales son muy importantes, puesto que son un requerimiento para desarrollar ciertas funciones y además, ¿no es cierto?, nos aseguran una atención de calidad y de seguridad para los pacientes. ¿Qué contenido vamos a ver hoy día? Vamos a ver la acreditación de salud en calidad y seguridad al paciente, que es muy importante para las instituciones, y la evaluación del programa de control de infecciones asociados a la atención de salud, ¿ya? Lo primero es entender qué es la acreditación en salud. Es un proceso de evaluación periódico destinado a medir el grado de cumplimiento de las prácticas relacionadas con la calidad de atención en una institución determinada. Se realiza comparándolo con estándares establecidos por el MinSal, ¿ya? Entonces, lo que hacemos en la acreditación es que una institución, ¿no es cierto?, ministerial, ¿no es cierto?, o privada, que es autorizada por el Ministerio de Salud, acredita, ¿no es cierto?, que la institución, posterior a una evaluación, está capacitada para atender a las personas y la comunidad con rangos mínimos, ¿no es cierto?, de seguridad para ellos, ¿ya? Y de calidad de atención, por supuesto. Los estándares, en este caso, van a ser unos manuales, ¿ya?, y pautas de cotejo por los cuales será evaluado el prestador que desea acreditarse. Y estos manuales son previamente conocidos por las entidades, ¿ya?, que se van a acreditar. En este caso, por ejemplo, los manuales están a disposición de los hospitales, que son quienes se acreditan, están en la página de la Superintendencia de Salud, ¿ya? Ahí van a ver ustedes en esta clase diferentes manuales en donde se identifican, ¿no es cierto?, los estándares de cumplimiento que ellos tienen que tener para poder atender con calidad y seguridad a los pacientes, ¿ya? Por lo tanto, ellos los conocen anteriormente a ser acreditados y evaluados por las instituciones respectivas. Ahora, ¿por qué es tan importante la acreditación? Bueno, la acreditación, ¿no es cierto?, es muy importante debido a que si las instituciones de salud, en este caso los hospitales, quieren ofrecer atención GES, deben tener una acreditación, ¿ya? Por lo tanto, debe ser autorizada esta acreditación y aprobada, ¿ya?, para poder ejercer esta atención, ¿no es cierto?, con garantías explícitas. ¿Cuáles son los beneficios de este proceso? Bueno, súper importante, puesto que mejora la confianza de los usuarios con las instituciones de salud. ¿Por qué? Porque ellos valoran, ¿no es cierto?, claramente la calidad y la seguridad que se les está entregando, ¿no es cierto?, en la atención de salud. También porque involucra a los pacientes y sus familiares en el proceso de atención de salud. Ya cada vez más hacemos más responsables a las familias y a los pacientes de su propia salud. También constituye una cultura organizacional de calidad. Ya el hecho de que nos estemos acreditando en forma permanente, ¿no es cierto?, esto nos permite que nuestros funcionarios, ¿no es cierto?, estén permanentemente mejorando la atención, ¿ya?, y cumpliendo con las normas que nos pide el ministerio para poder atender. Existe, ¿no es cierto?, una mejora continua de los procesos, ¿ya?, porque cada vez al tener esos estándares de calidad, nosotros tenemos que ir revisando estos procesos, revisando lo que hacemos con los pacientes, ¿no es cierto?,
Y de esta manera buscamos, ¿no es cierto?, medidas para ir mejorando constantemente y cumplir con estos rangos que se nos piden. Promueve un ambiente de trabajo eficiente y seguro, ¿ya? Porque también esto nos permite trabajar, ¿no es cierto?, en forma segura, atendiendo a los pacientes con las medidas que se requieren de seguridad, de elementos de protección personal, de normativas, ¿no es cierto?, establecidas para atender a los pacientes y sus diferentes patologías, ¿ya? Por tanto, ¿no es cierto?, promueve este ambiente de trabajo. Ahora, la acreditación tiene diferentes etapas, ¿ya? Principalmente se desarrolla en 3 etapas. La primera, que es una etapa preparatoria, la segunda, que es una etapa evaluativa, en donde realmente se realiza la acreditación, y la resolutiva, que es el resultado, ¿no es cierto?, de esta acreditación y donde finalmente se le dice a la institución si acredita o no acredita, ¿ya? Este proceso de acreditación, como yo les señalaba, tiene una fase preparatoria. Y en esta fase preparatoria lo que se hace es que la misma institución se hace una autoevaluación para poder solicitar la acreditación. O sea, la institución se prepara para poder solicitar la acreditación y cumplir con los estándares, ¿ya? Y está a través, ¿no es cierto?, de los manuales que yo les mencioné, que están presentes en la página de la Superintendencia de Salud. Después viene la fase evaluativa, ¿ya? Y en esta fase evaluativa, lo primero se hace una programación de la visita por la entidad acreditadora, o sea, la entidad acreditadora, que es la encargada, que es un grupo de profesionales preparados para realizar esta evaluación, esta acreditación, se pone en contacto, ¿no es cierto?, con la institución, que en este caso va a ser un hospital, y van a acordar una fecha de visita para poder asistir a esta institución y evaluar todos los estándares que se requieren para cumplir, ¿ya? Esta fase evaluativa aproximadamente, dependiendo del hospital, puede llegar a durar hasta 4 días aproximadamente, ¿ya? Posteriormente viene una fase resolutiva y aquí la institución es informada si acredita o no acredita en calidad y seguridad del paciente, ¿ya? Y posteriormente viene la fase de plan de corrección. En este caso, esta fase solamente la van a cumplir aquellos hospitales en que hayan sido acreditados con observaciones. Esto quiere decir que está acreditado, pero existen algunas observaciones o algunos puntos críticos que deben cumplir para poderse acreditar completamente. Y para eso les dan un plazo, ¿ya? Y este plazo aproximado, ¿no es cierto?, que es alrededor de 3 meses, ¿no es cierto?, se solicita en ese plazo un plan de corrección, que finalmente es un plan de mejora para subsanar estos puntos críticos que se encontraron, ¿ya? Posterior a eso, nuevamente viene la entidad acreditadora y evalúa si se han cumplido estos puntos críticos, los han mejorado y posteriormente, nuevamente, ellos emiten una resolución diciéndole que está acreditada, ¿ya? Es un proceso bien completo en donde las instituciones deben acreditar y eh, es, es un trabajo muy, muy grande de toda la institución, especialmente de la unidad de calidad y seguridad del paciente que cada hospital posee. ¿Cuáles son puntos importantes de esta acreditación? Bueno, la acreditación tiene una vigencia de 3 años. Luego de este periodo debe someterse nuevamente esta institución, que es un hospital, por ejemplo, a una reacreditación. Ya cada 3 años se va realizando.
El sistema de acreditación es el mismo para prestadores institucionales públicos y privados. O sea, ambos deben cumplir con los mismos requerimientos. La acreditación es realizada por entidades públicas o privadas autorizadas, registradas y fiscalizadas por la Superintendencia de Salud, ¿ya? Y son asignadas en forma aleatoria. O sea, estas entidades formadas por un equipo de profesionales de salud capacitados para evaluar estas instituciones son autorizadas por la Superintendencia de Salud, ¿ya? Aquí tenemos los manuales que yo les mencioné anteriormente, que en el fondo explican, ¿no es cierto?, cuáles son los estándares que debe cumplir cada institución para poder acreditar, ¿ya? Y existen diferentes manuales, como por ejemplo está el estándar para atención cerrada, que es para hospitales, por ejemplo, clínicas, el para atención abierta, que son para los SPAM, por ejemplo. Y aquí ustedes ven que hay para diferentes áreas, por ejemplo, psiquiatría, para centros de diálisis, para servicios de esterilización, para servicios de imagenología, para laboratorios clínicos, para radioterapia, para unidades de quimioterapia ambulatoria, ¿ya? Como ustedes pueden ver, ¿no es cierto? Hay diferentes estándares que deben cumplirse en algunos servicios puntuales, ¿ya? Ahora, ¿qué miden estos estándares de calidad? Diferentes ámbitos. Por ejemplo, respeto a la dignidad de los pacientes, gestión de la calidad de la atención, la gestión clínica que se realiza para atender a los pacientes y asistirlos, el acceso a la oportunidad y continuidad de la atención de salud, competencias del recurso humano que está atendiendo, prestando el servicio de salud a los pacientes, todos los registros de la institución, la seguridad del equipamiento que tiene la institución, la seguridad de las instalaciones y también se evalúan los servicios de apoyo, como por ejemplo laboratorio, radiología, etcétera, ¿ya? Aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, esta es solamente una característica que debe cumplir uno de los estándares, que es la gestión clínica, ¿ya? Y en la gestión clínica, una de las características a cumplir, dice que se realizan actividades de supervisión que dan cuenta del cumplimiento de la norma de control y prevención de infecciones. Y aquí lo que ustedes ven, esto son las normas. Por ejemplo, precauciones estándares, norma de aislamiento, norma de prevención de infección de herida operatoria, ¿ya? Son diferentes normas que cada servicio debe tener, ¿ya? Por ejemplo, el servicio de dental debe tener la norma número 1, que son precauciones estándares, y 6, el uso de antisépticos y desinfectantes en forma obligatoria, ¿ya? Por lo tanto, cada servicio que ustedes ven aquí debe cumplir con tener y supervisar estas normativas que se están solicitando acá. Esto es solo una característica de un ámbito. Cada ámbito, en este caso, por ejemplo, gestión clínica, tiene diferentes características que debe cumplir. Si ustedes se acercan a los manuales, van a ver que son muchas las exigencias que tienen para poder acreditar. ¿Cuáles son los requisitos para la acreditación? Bueno, lo primero, tener la autorización sanitaria vigente, que es dada por la Seremi de Salud. Haber realizado un proceso de autoevaluación, ¿ya? En los 12 meses previo a la solicitud de la acreditación formal que se hace a la superintendencia. Y un representante legal del prestador institucional, en este caso del hospital, que presenta la solicitud ante la intendencia de prestadores, ¿ya? O la superintendencia. Ahora, ¿qué rol cumplen las diferentes instituciones en este sistema de acreditación? Bueno, el ministerio cumple la función de formular y actualizar los estándares de exigencia de la acreditación. O sea, ellos nos dan a nosotros los estándares que nosotros debemos cumplir como institución para poder acreditar. Las secretarías ministeriales de salud, o sea, las Seremis, ¿no es cierto?, otorgan la autorización sanitaria para el establecimiento.
El Instituto de Salud Pública fiscaliza los procesos de acreditación de los laboratorios clínicos y la Superintendencia de Salud es la institución más importante de este proceso de acreditación, puesto que ella administra, fiscaliza el proceso de acreditación, fiscaliza que estos estándares que se piden en la acreditación se mantengan en el tiempo. Y también ellos designan aleatoriamente cuál va a ser la entidad acreditadora que va a venir a evaluar a los diferentes hospitales que se van a acreditar. Ahora, en la etapa de decisión que hablábamos, ¿no es cierto? La entidad acreditadora es autónoma para poder dar, ¿no es cierto?, la respuesta al hospital y dar 3 tipos de resultados. Primero, puede decir que el hospital está acreditado, ya que el hospital está acreditado con observaciones o puede estar no acreditado, ¿ya? Entonces, en general, en Chile, ¿no es cierto?, los hospitales acreditan o acreditan con observaciones, y al acreditar con observaciones, ¿no es cierto?, estábamos hablando que ellos tienen un tiempo para soslayar algunos puntos críticos, ¿ya? Y volver a ser evaluados y obtener posteriormente la acreditación total, ¿ya? Bueno, eso en relación a la acreditación de las instituciones de salud en calidad y seguridad del paciente. Dentro de esa acreditación señalada, ¿no es cierto?, están, ¿no es cierto?, estándares que se solicitan para el control de infecciones intrahospitalarias. No obstante, el programa de control de infecciones en forma independiente tiene otro proceso que cumplir, que es la evaluación del programa de control, ¿ya? Y esta evaluación, que es similar a la acreditación, pero más local, antiguamente, ¿no es cierto?, no era una evaluación, sino que realmente era una acreditación, una grande acreditación para este programa, ¿ya? Actualmente es una evaluación del programa de control de infecciones y que está a cargo por el Servicio de Salud, ¿ya? El Servicio de Salud es quien viene y evalúa este programa con los diferentes estándares que vamos a determinar en esta clase. ¿Qué ámbitos evalúan en esta evaluación? La organización del programa, las normas y guías técnicas, los recursos humanos, la vigilancia, la parte microbiológica y de laboratorio, los requerimientos ambientales y de planta física, la monitorización y evaluación del programa en sí, ¿no es cierto?, a nivel local, y los vínculos que este programa tiene con la red de salud pública y otros sectores, ¿ya? Vamos a referirnos acá a algunos de estos que son los más importantes, ¿no es cierto?, a continuación. En el ámbito de organización, lo que pretende evaluar es si el establecimiento tiene una organización para realizar las actividades de prevención y control de infecciones. Si tiene una dependencia de nivel técnico más alto de la institución, o sea que el programa dependa organizacionalmente del director o subdirector, ¿no es cierto?, médico de la institución. Además, ¿no es cierto?, si logra comparar los resultados locales con los indicadores nacionales, ya que yo les mostré anteriormente. Si realiza actividades de capacitación, elaboración y distribución de normas y directrices, ¿no es cierto?, y supervisión dentro de la institución. Y desarrollar directrices locales para la estandarización de prácticas de prevención. O sea, en el fondo nos piden la parte organizacional de este programa y en las que ya hemos conversado, ¿no es cierto?, que tienen que ver con las actividades o los ámbitos que el programa trabaja para el establecimiento, ¿ya? Normativas, procedimientos
ya que son de conocimiento de todos los funcionarios, ya cumplir con los indicadores que nos pide el ministerio, que no podemos superar, ¿no es cierto?, las infecciones sobre el estándar máximo que nos da el ministerio, entre otras cosas, ¿ya? Entonces revisan toda la parte organizacional del programa y los cumplimientos. En el ámbito de directrices técnicas, se evalúa la existencia de directrices locales oficiales, o sea, normativas internas, procedimientos que estén escritos, ¿ya? Y que estén bajo resolución legal, ¿no es cierto? Para que los funcionarios tengan la guía, ¿no es cierto?, de cómo hacer las cosas y cómo se realizan en el establecimiento, y, ¿no es cierto?, que estén además actualizadas, ¿ya? Porque una norma que tiene 10 años de antigüedad, la verdad es que no está muy actualizada. Por tanto, ¿no es cierto?, eso es un punto crítico para un proceso de evaluación, ¿ya? Entonces, además, estas directrices, por ejemplo, una norma, la norma de lavado de manos, ¿ya? O de higiene de manos. Esta norma, que es tan básica para todas las instituciones de salud, debe tener contenidos mínimos. Por ejemplo, las situaciones en que debe realizarse y la técnica a utilizar. Además, los productos que debemos utilizar, como por ejemplo agua, jabón y también alcohol gel en el caso de la higienización de las manos, ¿ya? Entonces, en este ámbito, ¿no es cierto?, los hospitales deben cumplir con tener un número de normativas de diferentes procedimientos y diferentes procesos y con contenidos mínimos dentro de estas normativas, ¿ya? Entonces, esta higiene de manos que yo les nombraba es un ejemplo, ¿no es cierto?, de una de las normativas que las instituciones deben tener. En el ámbito de recursos humanos, es importante señalar que el programa debe capacitar a los funcionarios de las infecciones intrahospitalarias, ¿ya? Por una parte, capacitar a sus funcionarios dentro de la institución y por otra parte, se evalúa la capacitación que tiene el equipo del programa que trabaja activamente en control de infecciones y que yo les decía que tenía que ser una capacitación formal, ¿no es cierto? En el ámbito de la vigilancia, ya tuvimos una clase de vigilancia, ¿no es cierto?, del programa, y en el fondo se evalúa, ¿no es cierto?, primero que se esté realizando la vigilancia activa, que se registre en el programa SICARS, ¿no es cierto?, que estén los registros ya de esta vigilancia, y también, ¿no es cierto?, que se realice, por ejemplo, en laboratorio y en control de infecciones, la vigilancia de infecciones de bacterias multiresistentes y también que haya un sistema de supervisión, que ya también lo comentamos en otra clase. En los ámbitos de los aspectos físicos, en el fondo asegurar que el establecimiento tenga incorporado dentro de sus políticas la participación del programa de control de infecciones en decisiones sobre cualquier situación relacionada con el ambiente, ¿ya?, y la planta física. Por ejemplo, lo que yo les señalaba en alguna otra oportunidad, el hecho de construir un nuevo edificio o de construir un ala o hacer algún tipo de restauración o reparación dentro del hospital, eso requiere, ¿no es cierto?, de la consulta y de la participación de los integrantes del programa para evaluar, ¿no es cierto?, y dirigir, dando directrices claras de cómo poder generar estas reparaciones, por ejemplo, o estas nuevas construcciones y que no compliquen la salud de los pacientes, evitando generar infecciones en esto. Por ejemplo, cuando un hospital, ¿no es cierto?, hay algún lugar en donde hay que demoler algún sector ya para construir nuevamente un área, deben tomar diferentes medidas para que los pacientes no tengan acceso a la polución que esto va a generar y que finalmente les puede provocar una infección, por ejemplo, por hongos, ¿ya? Por ejemplo, aspergilos.
¿ya? Entonces se toman todas estas medidas para resguardar que no se produzcan estas infecciones en los pacientes. En el ámbito de monitorización y evaluación del programa, en el fondo, generar, ¿no es cierto?, información en el establecimiento que nosotros podamos visualizar de cuál es la evaluación de las infecciones, cómo están nuestros indicadores anuales de infecciones intrahospitalarias y que de esto genere, ¿no es cierto?, informes que puedan llegar a todos los servicios clínicos para que podamos informarnos y retroalimentarnos de cómo estamos haciendo las cosas en la institución, ¿ya? Bueno, y esto también, ¿no es cierto?, tiene una evaluación de cumplimiento. Y esto puede ser el resultado de la evaluación en la institución, puede ser que cumpla con los elementos básicos para el programa, que esté en cumplimiento con observaciones y que esté en incumplimiento. En estos dos últimos, en observaciones y en incumplimiento, ellos deben, ¿no es cierto?, generar un informe. Y este informe, ¿no es cierto?, el hospital debe tomarlo, evaluar los puntos críticos y mejorarlos hasta lograr un cumplimiento básico del programa de control de infecciones, ¿ya? Esto es muy, muy, muy relevante, ¿ya?, para los hospitales. Bueno, aquí les dejo un poco de la bibliografía, ¿no es cierto? Y les dejo también, ¿no es cierto?, dos preguntas de autoaprendizaje. La primera, ¿qué es un proceso de acreditación y cuáles son sus fases? ¿Ya? Solamente nombrarlas. Y la pregunta número 2, ¿cuáles son los ámbitos que se trabajan en la evaluación del programa de control de infecciones? ¿Ya? Sería importante que ustedes vieran estos ámbitos y de qué se trata cada uno. ¿Ya? Muchas gracias.